Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, voy a compartir, estoy encantado de poder compartir con todos vosotros esta próxima hora, en la cual vamos a adentrarnos en lo que son los nuevos ecosistemas de innovación, ¿no? En cómo la innovación ha ido evolucionando en las grandes corporaciones en concreto y en general en cada uno de los sectores de actividad en los que vivimos hoy en día, ¿no? Y cómo este concepto se está agrupando hoy con el mencionado nombre de la webinar, que es Open Innovation. En este sentido, por comenzar, perdonad que no pasa una diapositiva. Ahora, en este sentido, estamos actualmente en una era donde la tecnología nos está abriendo una serie de posibilidades que hasta ahora no se habían contemplado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez más la tecnología está más al alcance de todos, ¿no? Cada vez más ese cambio que origina que en parte está originado por la tecnología y en parte por esos nuevos modelos de negocio, está impactando en cada uno de los sectores y sobre todo está al alcance de todos. Por decirlo de alguna manera, lo que se está es democratizando la tecnología. Antiguamente eran las grandes compañías con gran capital las que tenían acceso a las nuevas tecnologías y a esa posibilidad de irrumpir con grandes cambios en sus sectores, ¿no? Y muchas veces no lo hacían porque tenían posiciones dominantes. Sin embargo, hoy en día esa tecnología poco a poco se ha ido democratizando, ¿no? Y actualmente vemos como empresas pequeñas parten de prácticamente la nada y en algunos sectores han llegado a ser los actores dominantes y primarios de los mismos, ¿no? Si yo os preguntara si es importante el tamaño de las empresas a la hora de innovar, pues mucha gente como diría, oye, pues sí, pues al final innovan los que tienen más dinero, ¿no? Los grandes, como pasaba antiguamente, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, el mundo, como decía Rupert Murdoch, el director ejecutivo de 21st Century Fox, el mundo está cambiando tan rápido que ya no es el grande el que gana al pequeño, sino que es el rápido el que gana al lento. Y lo estamos viendo en muchos sectores, ¿no? Como al final ese time to market, ese saber identificar las verdaderas necesidades de los clientes y esas necesidades latentes que a lo mejor hasta en ese momento nunca habían salido al exterior, son capaces de aprovechar esa oportunidad y adelantarse a otras compañías, posicionarse y robar mucha cuota de mercado a las empresas dominantes hasta ese momento, ¿no? Y muchas veces esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Y consecuencia de esto, nos encontramos, esto es una estadística de hace como 3 o 4 años, ¿no? Pero que yo creo que refleja mucho la situación en la que estamos, ¿no? El 52% de las empresas Fortune 500, es decir, de las 500 empresas más ricas del mundo, se han fusionado, adquirido, quebrado o caído de esta lista desde el año 2000. Es decir, en los últimos 15, 20 años, más de la mitad de las empresas más ricas del mundo ya no son las más ricas del mundo. Imaginaos que yo os digo ahora mismo eso de Google, de Amazon, de Apple, de Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Y os digo que dentro de 20 años, 15, 20 años, estas empresas no van a estar entre las 500 más ricas del mundo. Muchos de vosotros no me creeríais, ¿no? ¿Y esto por qué es? Es consecuencia de esto que decíamos al principio de la presentación, ¿no? Cómo la tecnología ha posibilitado que cada uno de los sectores estén cambiando unas velocidades no contempladas hasta hace 10, 15 años, ¿no? Y por ello hace que, pues, lo comentado, que la falta de adaptación a estos nuevos cambios, a estos nuevos tanto cambios sociales, tecnológicos, a estas nuevas necesidades, ha hecho que las compañías no sobrevivan. Y nos encontramos casos como Netflix, que realmente no mató a Blockbuster, ¿no? Uber no mató a los taxis, Apple no mató a la música, Spotify, Amazon, Airbnb, como al final fueron entrantes en sus sectores que eran dominados por grandes empresas y como en poco tiempo consiguieron barrerlos, por decirlo de alguna manera, del mercado, ¿no? Coger ellos la posición dominante. Y todo fue por esa saber dónde estaban las verdaderas necesidades de los usuarios, escucharles y actuar con velocidad y con mucho enfoque tecnológico y cómo las tecnologías podían potenciar esas ventajas que inicialmente podían tener, ¿no? Pero bueno, todo esto es a modo de introducción para comenzar
en lo que realmente nos atañe hoy, ¿no? Que es cómo han evolucionado los ecosistemas de innovación, ¿no? Y sobre todo, cómo se ha ido formando ese concepto de Open Innovation que a lo largo de la presentación vamos a ir detallando y en un ratillo os explicaré en más detalle, ¿no? Si yo os digo cómo evolucionar la innovación en las corporaciones, ¿no? En las grandes corporaciones, en las empresas y demás, ¿no? ¿Cómo empezó esto la innovación? Pues seguramente empezaría todo, pues, las grandes empresas, siempre había una persona muy lista, un científico loco, como llamaban en su día, ¿no? Pero una persona muy lista que era capaz de pensar diferente a los demás, que era capaz de innovar, era capaz de adelantarse a lo que iba a suceder, ¿no? Y poco a poco, esta persona se le fue acompañando de otras personas también que eran muy inteligentes, ¿no? Que también tenían un poder creativo mayor que el resto de personas, ¿no? Y fueron componiendo lo que eran los departamentos de innovación, desarrollo, los I+D, ¿no? Conocidos antiguamente, ¿no? Pero de repente la empresa se dio cuenta y dijo, oye, ¿y realmente solo puede innovar un departamento? Y entonces avanzaron un poco más, ¿no? Y se dan cuenta que el resto de empleados de otros departamentos tenían un conocimiento muy profundo de su sector, de su empresa, que les podía llevar a generar nuevas ideas, ¿no? A innovar, a adelantarse a esos cambios, ¿no? Y poco a poco, cada una de las personas, mediante diferentes iniciativas, se fueron incorporando a este proceso de innovación, ¿no? Ya no innovaba solo 3 o 4 personas de la compañía, sino que innova en todas las empresas, ¿no? Todas las personas de la empresa. Y poco a poco fue surgiendo el concepto de intraemprendimiento. Más tarde, más adelante, hablaremos de lo que es el emprendimiento, las startups y demás, ¿no? Pero el concepto de intraemprendimiento no es más que cómo los propios empleados son capaces de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos servicios desde dentro de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que se había dado esto, de repente llegó y se generó lo que era el Open Innovation. ¿Qué es el Open Innovation? El Open Innovation no es más que abrir esa innovación, es decir, abrir, como la propia palabra dice, innovación abierta, abrir la innovación fuera de las fronteras de tu compañía, de tu empresa. ¿A quién se puede abrir? Pues empezaron abriendo a empleados, antiguos empleados, a la comunidad científica, a los proveedores, a los clientes, a los emprendedores, ¿no? Y el pionero de este concepto de Open Innovation fue Procter & Gamble, ¿no? Seguro que muchos de vosotros o todos conoceréis Procter & Gamble y si no, sus productos, que muchos de ellos son productos de uso diario, ¿no? Y Procter & Gamble tenía un problema en los años 80, ¿no? Procter & Gamble tenía un problema que le estaba llevando a una situación económica y a una posición competitiva en el mercado muy delicada, ¿no? En el sentido de que es un sector, trabaja en un sector donde cada año hay que ir generando nuevos productos, nuevos servicios. Y Procter & Gamble se había quedado un poco ahí atascado, no tenía esa creatividad, ¿no? Y entonces, su director general de entonces desarrolló el concepto de Connect and Develop, ¿no? Que era precisamente eso, abrir la puerta de la innovación a personas ajenas a la compañía, a antiguos empleados, a la comunidad científica o emprendedora, a proveedores, a clientes, y poco a poco empezaron a generar una cartera de productos en base a las ideas que le daba la gente de fuera, que fue lo que le llevó otra vez a resurgir a Procter & Gamble y a la situación en la que se encuentra ahora mismo, ¿no? Yo, por falta de tiempo, no vamos a ver el caso concreto aquí, ¿no? Pero os recomiendo que si os interesa este tema de Connect and Develop, profundicéis porque es una historia muy interesante, ¿no? Y hay un artículo de la Harvard Business Review que habla muy bien de cómo se formó este concepto, cómo se evolucionó y os lo recomiendo totalmente. Pero bueno, a partir del Open Innovation, de repente, ¿qué sucedió? Que empezaron a surgir y a irrumpir lo que conocemos como startups, ¿no? Antiguamente eran emprendedores, se empezó a mencionar ya con el nombre de startups, ¿no? Empezaron a irrumpir en los diferentes mercados, en los diferentes sectores y a crecer, ¿no? Y también empezaron a crecer lo que eran los centros de emprendimiento, ¿no? Quizás el que más conozcáis, el que primero os viene a la cabeza, sea Silicon Valley, ¿no? Pero bueno, en cada uno de los países, Israel tiene también centros de emprendimiento muy potentes y luego cada uno, el centro de Europa también, y luego cada uno de los países han ido, digamos,
creando sus propios centros de innovación, algunos con mayor éxito, con menor éxito, con mayor tamaño, con menor tamaño, en el cual agrupaban muchas startups, ¿no? Agrupaban las startups con mayor potencial. Y en paralelo a eso se iban generando startups a lo largo de cada uno de los países, ¿no? Las startups hoy en día son los grandes dinamizadores, son los grandes actores a la hora de analizar los cambios que se están produciendo en cada uno de los sectores, ¿no? Digamos que son las empresas que han venido para llevar a cabo ese cambio, esa disrupción, ¿no? En cada sector. ¿Y qué pasó? Pues que entonces, allá por el año 2014, 2013, 2014, las startups comienzan a ser realmente una verdadera amenaza para las grandes corporaciones, ¿no? Digamos que empiezan a coger o a empezar en pequeños nichos de cada uno de los sectores, a coger una cuota de mercado relevante y un posicionamiento relevante, ¿no? De esta manera, por ejemplo, aquí tenéis un caso concreto de que son las fintech, que son las startups que actúan en el sector financiero con base tecnológica, ¿no? Veis que ninguna cubre globalmente las diferentes actividades, pero cada una se va posicionando en una actividad concreta del sector financiero. Hasta tal extremo que la CEO de Ana Patricia Botín, que era la CEO del Banco Santander, uno de los bancos, el segundo banco en España y con un posicionamiento bastante fuerte a nivel mundial, llegó a decir que las fintech les iban a arrebatar en los próximos años casi el 25% del negocio, ¿no? Imaginaos lo que es el 25% del negocio de un negocio como el financiero, ¿no? Es una bestialidad. Estamos hablando de un potencial enorme, ¿no? Y entonces, claro, las compañías se dieron cuenta que habían llegado tarde. Habían llegado tarde a la irrupción de las startups. No les pilló preparados, les pilló con sus planteamientos más tradicionales, con sus posiciones dominantes en los sectores, ¿no? Y frente a esto, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la primera reacción? Tuvieron una doble reacción. Una a corto plazo. La primera reacción a corto plazo fue comprar startups o empezar a participar en ellas. ¿Para qué? Para poder llegar a tiempo, porque ya estaban totalmente desposicionados, ¿no? Entonces empezaron a comprar startups, a participar en ellas y demás. Y un segundo planteamiento fue más a medio largo plazo. Dijo, bueno, vale, este tren le hemos perdido, hemos tenido que comprar startups, pero el siguiente tren de la innovación no lo podemos perder. Y entonces se pusieron a trabajar en diferentes iniciativas para conectar la innovación de las startups con las grandes corporaciones. De tal manera que surgieron el concepto de, por ejemplo, aceleradoras e incubadoras, ¿no? Que ahora vemos un poquillo lo que es. Empiezan a surgir muchos concursos de emprendimiento, centros de innovación en universidades y escuelas de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es una aceleradora? ¿Qué es una incubadora, ¿no? Para los que no lo sepáis, que seguramente alguno de vosotros que estáis por aquí ya detrás de la pantalla lo sabréis, ¿no? Pero, ¿qué es realmente una aceleradora, ¿no? Primero surgen más o menos en 2008, ¿no? Y eran programas de startups por tiempo limitado, no eran programas o pequeñas empresas que se formaban para ayudar a las startups a crecer, ¿no? Adoptaban a un número de startups durante un tiempo, entre 3 y 6 meses, y tenían, digamos, un modelo de relación basado en el fomento del emprendimiento y la participación accionarial en base a esa ayuda que les prestaban. Y luego también beneficios culturales tanto para las corporaciones como para las startups, también que el día de mañana pudieran ser proveedores, les ayudaban a financiarse, ¿no? Les ayudaban en un momento dado, uno de los grandes problemas que pueden tener una startup es a la hora de financiarse, ¿no? Formaban en capacidades en las cuales las startups no eran especialistas, suministraban a veces espacios cowork, ¿no? Para sobre todo también crear network o comunidad con otras startups, ¿no? Y aprovechar determinadas sinergias que pudieran existir. Le daban acceso a mentores o expertos funcionales o del sector en concreto para que les asesorara para poder crecer o posicionar mejor su startup para que tuviera más éxito de cara al mercado, ¿no? Y luego le daban alguna serie de ventajas y sobre todo también le daban visibilidad, ¿no? Que eran a través de lo que se conocen como los demo days, ¿no? Que, digamos, acababan todos los programas estos de aceleración con las startups con un gran evento en el cual las startups pues, presentaban sus proyectos a inversores, a grandes corporaciones y le daban mucha visibilidad a las startups, ¿no? Actualmente, el IBEX 500, que son las 35 empresas de mayor capitalización de España, por ejemplo, de ellas hay 31 empresas
con aceleradoras, ¿no? Perdón, hay 39 empresas que aplican el Open Innovation que hemos comentado, ¿no? Y que ahora vamos a adentrar un poquito más. Y 15 que poseen aceleradoras de este tipo, ¿no? Es verdad que estas aceleradoras antes estaban muy centralizadas y con el tema del COVID poco a poco se han ido deslocalizando. Ya te puedes encontrar en una región que hay una aceleradora que abarque startups de todo el país, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al final tenemos tipos de startups. Pues fundamentalmente están lo que son las corporativas públicas o privadas, ¿no? Y luego las verticales o transversales. Digamos que las verticales son las que se dedican a un solo sector, ¿no? Por ejemplo, en España hay una que se llama Barlab, que se dedica solo al sector de la restauración, de los restaurantes, la bebida y demás, ¿no? Y sin embargo hay otras que son más transversales, que abarcan diferentes sectores, como puede ser, por ejemplo, Guaira, ¿no? Que seguramente algunos de vosotros la conoceréis porque está implantada en muchos de vuestros países, ¿no? Es del grupo, desde Telefónica, y Lanzadera, ¿no? Que es de un grupo de un empresario español que es el propietario de una cadena de supermercados que se llama Mercadona, que han tenido mucho crecimiento y que realmente lo hace un poco para potenciar el tejido empresarial de su comunidad, ¿no? Y bueno, y luego también había lo que eran corporativas públicas y privadas, que ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Aparte, otras iniciativas que lanzaban las empresas para estar cerca de las startups, pues lo que hablábamos, ¿no? Concursos de emprendimiento. Hay uno a nivel internacional que está muy extendido por Sudamérica, que es el South Summit, el BBVA Open Talent. Luego había centros y asociaciones de emprendimiento, ¿no? Como los campus Google, ¿no? Que abren en las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Hay uno en Israel, en Madrid hay uno, en Estados Unidos. Y bueno, luego en centros universitarios, ¿no? Aquí os pongo dos ejemplos en España, ¿no? Pero seguramente en vuestras universidades, en vuestras escuelas de negocio, también estén posicionados estos, digamos, centros de emprendimiento, ¿no? En estos ámbitos, ¿no? Y bueno, poco a poco veis que nacieron un poco las startups se adelantaron a las grandes corporaciones, las grandes corporaciones compraron a corto plazo, a medio plazo han intentado llevar a cabo una serie de iniciativas que hoy en día funcionan bastante bien, algunas de ellas. Y lo último en tendencia en las startups a la hora de colaborar son estos dos modelos, ¿no? Lo que es el Venture Builder y el Venture Client, ¿no? Digamos que el Venture Builder, por decirlo de alguna manera, es una forma en que las grandes corporaciones se dan cuenta de que ellos, dentro de sus empresas, por su forma de trabajar, porque no tienen la misma rapidez, la misma agilidad, las mismas metodologías de trabajo, no son capaces de desarrollar internamente dentro de la empresa modelos innovadores, ¿no? Entonces deciden ir a lo que es el concepto Venture Builder, que no es más que una pequeña fábrica de hacer startups. Es decir, es una entidad, fuera de la compañía, a través de las cuales se participa mediante un capital y se le plantean una serie de retos estratégicos de hacia dónde tiene que ir la innovación, ¿no? Y dentro de esa pequeña fábrica, ese Venture Builder, se empieza a trabajar bajo metodologías típicas de startups, con un entorno totalmente de startup, en crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, y de ahí salen pues una serie de startups, 3, 4, 5 nuevas del cero, ¿no? Y ya te digo, con tanto ese aporte por parte de las grandes corporaciones de capital o de know-how, pues en un momento dado surgen así, ¿no? Y luego, por otra parte, está lo que es el Venture Client, ¿no? Que el Venture Client es un concepto muy similar a una aceleradora, en el cual ayudan a desarrollarse a las startups, pero con el objetivo de que el día de mañana sean sus proveedores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es Elewit. Elewit es el Venture Client de la compañía que tiene el tejido eléctrico en España, ¿no? Y en ese sentido, pues al final quiere plantearse nuevos retos de cara a innovadores en cuanto a su estrategia innovadora de cara al futuro, ¿no? Y para eso necesita una serie de proveedores. Entonces, con un plazo, una visión a 3-5 años, empieza a trabajar con startups para que el día de mañana sean sus proveedores, ya que esos proveedores no existen como tal hoy en día, no hay proveedores que den esa solución. Entonces les apoya con financiación, les apoya con conocimiento, les apoya con apoyo logístico y demás, para que el día de mañana sean sus proveedores que les permitan ofrecer determinados servicios, ¿no?
Y ahí, bueno, en la parte de Venture Builder, fundamentalmente lo que os comentaba, ¿no? Si al final yo intento desarrollar un proyecto innovador dentro de la compañía, dentro de la gran corporación, lo que llamamos intraemprendimiento, lo intento hacer fuera, a través de un Venture Builder, pues estadísticamente está probado que con metodologías y con formas de trabajar típicas de las startups, pues es más sencillo y es más efectivo y funciona mucho mejor la creación de nuevos modelos más disruptivos a nivel de innovación, ¿no? Y esto es un poco el viaje que ha tenido la innovación, ¿no?, en las grandes corporaciones hasta llegar aquí, que es donde estamos con el Venture Client, Venture Builder, ¿no? Veis cómo poco a poco el concepto que se ha ido trasladando era desde que solo innovaba uno hasta que ya innova desde distintas fuentes, más el concepto de innovación, como la innovación de Open Innovation, ¿no? Como la innovación la abro a muchos actores para que esos actores, entre todos y con un equilibrio y una coordinación, permitan crear realmente modelos más innovadores y disruptivos, ¿no? Y en ese sentido surgen lo que son los ecosistemas de innovación, ¿no? Los ecosistemas de innovación no son más que todos aquellos agentes, lo que estábamos hablando ahora precisamente, todos aquellos agentes de diferente naturaleza que al final entre todos van generando un entorno propicio para la innovación, ¿no? Y siempre con un enfoque, como se está viendo en los últimos años, en la última década y demás, con un soporte muy relevante de la tecnología. ¿Y qué sucede? Que ¿por quién se va formando los ecosistemas de innovación, ¿no? Pues precisamente se van formando por todo esto que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Y siguiendo un poco el orden lógico que veníamos contando en cómo evolucionó la historia de las organizaciones, ¿no? Empezó primero con el departamento I+D, se le fueron sumando el resto de empleados, ¿no? Como al final la empresa, cuando quiere formar su propio ecosistema de innovación, una gran corporación, también tiene que ir hablando con otras empresas de su sector o con otros sectores. ¿Por qué? Porque puede haber mejores prácticas que se tomen, las best practices, como se suelen llamar, que se tomen de otros sectores, ¿no? O de tu mismo sector, de analizar tu competencia o de analizar lo que se está haciendo en otros sectores y esos sectores te lo puedes traer a lo tuyo. Incluso puede haber iniciativas sectoriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace unos años hubo una iniciativa sectorial de innovación a nivel del sector financiero, un poco como posición defensiva a las fintech, ¿no?, que fue la creación de Bizum, ¿no? Bizum es un sistema que permite hacer transferencias a través del móvil entre particulares, ¿no? Simplemente sin tener el número de cuenta, es decir, simplemente metes su número de móvil, le quiero transferir a un amigo mío 20 euros y se lo transfieres a través del móvil, ¿no? Entonces, pues eso fue una iniciativa un poco sectorial, ¿no? Para que veáis un poco el potencial que pueden tener la colaboración sectorial también, ¿no? Y por otra parte, en la parte de la derecha estaba lo que eran fuera de mi entorno de la empresa, ¿no? En la parte de izquierda estaba mi entorno empresarial, mi entorno de mi gran corporación, de mi gran empresa, y a la derecha estaba lo que era el entorno externo, ¿no? En el cual, al final, uno de los puntos fundamentales es que los ecosistemas de innovación cada vez incorporan más al cliente en sus procesos de innovación. Bien para que valide las ideas que se van desarrollando, bien para recoger su feedback, sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Además, como hemos venido hablando a lo largo de la presentación, fueron incorporando a proveedores, a la comunidad científica, a entidades gubernamentales, a universidades y escuelas de negocio, ¿no? Y también a todo lo que era el ecosistema, el entorno emprendedor, el entorno de startups, ¿no? Emprendedores y startups, todo esto que hemos venido hablando de aceleradores, aceleradoras, programas de innovación, el Venture Builder, Venture Client que hemos contado, y los inversores, ¿no? Inversores que al final son una figura clave a la hora de permitir a las startups crecer y evolucionar, ¿no? Y luego veremos un poquito, nos detendremos, aunque sean 3-4 minutos, en este tema de los inversores, ¿no? Y todo esto al final, ¿qué forman? Pues precisamente estos ecosistemas lo que forman es, como os he hablado, el Open Innovation, ¿no? Y a la hora del Open Innovation, ¿qué es importante, no? ¿Qué es importante? Porque claro, aquí decís, vale, yo tengo mi empresa, mi gran corporación y todas estas personas, ¿por qué me van a ayudar a mí a innovar, ¿no? Pues aquí lo que tiene que haber es una relación siempre win-win, ¿no? Es decir, hay que incentivar, hay que tener una propuesta de valor buena a todos los intervinientes, ¿no? Hay que tener también metodologías y procesos internos y externos para ir capturando esa información, coordinando todos esos procesos de innovación de los diferentes agentes para que lleguen a buen puerto, ¿no? Igual que herramientas y medios tecnológicos, como pueden ser webs, hackathons, demo days, concursos, aceleradores, como hemos hablado.
Y por último, hay que tener una propiedad intelectual e industrial o acuerdos de colaboración, ¿no? Porque en un momento dado pueden surgir disputas de quién era la idea, de quién no, y es mejor siempre tener eso cerrado desde el principio, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, tener una estrategia clara y definida, ¿no? Una estrategia clara y definida que nos lleva, como decía Jeff Bezos, a decir que si yo el día de mañana tengo un buen trimestre en mis resultados, posiblemente no sea por lo que he hecho ayer, sino sea por lo que he ido trabajando yo en los últimos 3, 4, 5 años a través de la innovación, ¿no? Y ahí, en la innovación y en esa estrategia, veis claros, como muestra este gráfico, que por un lado, que todo tiene que ir alineado. No tengo que tener alineado la innovación, mis valores o visión de la compañía y mi estrategia. Al final, el plan de innovación tiene que ir totalmente alineado al plan estratégico. ¿Y cómo debe partir mi plan de innovación? Pues, en primer lugar, definiendo qué retos y oportunidades tengo yo de cara a los 3, 5 próximos años, ¿no? Es decir, hacia dónde se dirige la innovación en mi sector y, sobre todo, sobre qué tecnología se debe profundizar, ¿no? A partir de ahí, yo tengo que intentar construir mi Open Innovation, ¿no? Logrando un equilibrio entre los orígenes. No quiere decir que yo tenga que estar en todos los orígenes que hemos comentado antes, pero sí poquito a poco ir en los más importantes. Sin duda, startups, sin duda, intraemprendimiento, sin duda involucrar al cliente, son tres de los cuales siempre tienen que estar en un buen equilibrio de innovación, ¿no? Lo que hablábamos, emprendimiento, startups, iniciativa. Y todo siempre acompañado de una comunicación, ¿no? En lo que respetábamos de sobre qué tecnologías, y esto a modo de ejemplo de un programa que tiene IBM, ¿no? Fijaros que a la hora de innovación lo que decíamos es que siempre teníamos que tener presente hacia dónde se dirige la innovación y sobre qué tecnología se debe profundizar, ¿no? IBM tiene un programa que se llama IBM Research, que cada año hace una reflexión sobre la evolución tecnológica que van a tener sus sectores, ¿no? Sus negocios, sus diferentes negocios, ¿no? Y también la sociedad en los próximos años. E identifica las 5 grandes tecnologías que se creen que en los 5 siguientes años van a influir de forma relevante en sus negocios y en la sociedad. Esta reflexión la va haciendo cada año, de tal manera que en todo momento y en una innovación hoy en día que cada vez tiene más base tecnológica, sabe hacia dónde tiene que dirigir la innovación. Tiene unos retos y una base tecnológica que la trabajan mucho a través de este programa de IBM Research. Y bueno, luego vamos a profundizar dentro de estos 2 puntos. ¿Os acordáis que aquí hemos dicho que 2 de los puntos claves siempre es el intraemprendimiento y las startups, ¿no? Vamos a mencionar, aunque sea ligeramente, algunos temas, algunos ejemplos por ejemplo, de intraemprendimiento, y luego vamos a mencionar un poco de startups y de cómo funcionan las startups, ¿no? A nivel de intraemprendimiento, ¿no? A nivel de intraemprendimiento, pues al final lo que hablábamos antes, intraemprendimiento no deja de ser iniciativas internas de los empleados para desarrollar internamente proyectos, productos, servicios a nivel de innovación, ¿no? Muchas veces hay empresas que lo tienen muy interiorizado y hay otras que lo tienen menos y organizan, digamos, iniciativas concretas, ¿no? Muchas veces hay iniciativas, grupos de intraemprendimiento formados y en otras que son más innovadoras, como puede ser, por ejemplo, 3M o como puede ser un Google o como puede ser otro tipo de compañías de ese calado, pues al final lo tienen en su ADN, ¿no? Y entonces ya ellos internamente dedican una parte importante, estas empresas tienen reglas dedican una parte importante de su tiempo a lo que es el proyectos de intraemprendimiento. Dedican a lo mejor un 10-15% de su tiempo, de su jornada laboral, a llevar a cabo proyectos de innovación, a pensar en cómo innovar y demás, ¿no? Y el problema es que aquí, bueno, no siempre las grandes corporaciones que están habituadas a esto, pues es tan fácil, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene una visión más innovadora y otros van más en su día a día, están metidos más en su día a día, ¿no? Pero os comento, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Y este tema de intraemprendimiento tiene que venir desde la parte más alta de la organización, ¿no? Pixar, dentro de sus valores empresariales, tiene 5 puntos que alinean totalmente a los empleados hacia la innovación, ¿no? Por ejemplo, cuestionar el status quo, ¿no? Potenciar el talento y la innovación, arriesgarse con nuevos proyectos innovadores, colaborar entre equipos en proyectos también innovadores y disponibilidad de un entorno y de una serie de recursos que les ayuden o les fomenten la innovación, ¿no?
Fijaros en los valores que la dirección lanza a los empleados. Ya les está orientando a decirles, oye, aquí quiero intraemprendimiento, ¿no? Por otra parte, SpaceX, ¿no? SpaceX, que todos los conoceréis, de Elon Musk y tal, utiliza lo que es el método Kaizen, ¿no? O tiene un método que se llama el método Kaizen, ¿no? La cual, fijaros lo potente del método, que les dice a los empleados que no debe pasar un solo día sin que se haya propuesto o realizado algún tipo de mejora. Es un reto al intraemprendimiento esto y al estar pensando en todos los días en cómo mejorar donde trabajo, cómo mejorar las cosas, mis proyectos, mis productos, mis servicios, ¿no? Y por último, a nivel de intraemprendimiento, tenemos a Netflix. Netflix, por ejemplo, ya hace unos años lanzó una iniciativa, ¿no? Una propuesta, un emprendimiento que llevó una propuesta de valor detrás, ¿no? El Netflix Price, como se llamó, ¿no? Ellos tenían un algoritmo de recomendación muy avanzado, pero decidieron que tenían todavía oportunidad de mejora, ¿no? Y entonces propusieron a todos los grupos de programadores de Netflix un premio de $1.000.000 al equipo que consiguiera mejorar su recomendador de películas en un 10%. Los grupos de innovación, a nivel de intraemprendimiento, los equipos de programadores fueron trabajando conjuntamente unos con otros y tal, y a los 3 años un equipo de programadores lo consiguió mejorar y se llevó este premio, ¿no? Y luego pasamos un poco a lo que son las startups, ¿no? Las startups como grandes dominadores de esos cambios que se están produciendo en los sectores y esas disrupciones, ¿no? Y bueno, todo aquí, no sé si habréis leído muchos el libro de Lean Startup, ¿no? Es muy interesante, os lo recomiendo. Y Eric Ries es su autor, Steve Blank es, digamos, la persona que era su mentor y que trabajó mucho el Customer Development, ¿no? Y hablaba de que una startup al final es una organización temporal en busca de un modelo de negocio repetible y escalable, ¿no? Y Eric Ries decía, oye, una startup que es una institución humana diseñada ¿para qué? Para crear un nuevo servicio, un nuevo producto en un entorno que es lo importante de las startups, que saben trabajar desarrollando nuevos productos, nuevos servicios en entornos de alta incertidumbre, ¿no? De que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Al final la startup no deja de ser un nombre que a nivel de jerga se concibe, se menciona a este tipo de empresas, ¿no? Porque en el fondo societariamente o legalmente son como una empresa normal, ¿no? Lo que pasa es que las características son estas, ¿no? Son empresas jóvenes, emergentes, en fase de constitución inicial, con un enfoque innovador y con base tecnológica en la mayoría de los casos, ¿no? Que actúan en mercados, como os decía, de alta incertidumbre, que están en proceso de cambio, que irrumpen en esos mercados con nuevas propuestas de valor, nuevos productos, nuevos servicios, y que por tanto tiene un fuerte potencial de crecimiento si esas propuestas de valor tienen éxito, ¿no? Con unos retornos de inversión más a medio y largo plazo. Normalmente a corto plazo es complicado, pero a un medio y largo plazo posiblemente tengan grandes rentabilidades si consiguen que su modelo de negocio tenga éxito, ¿no? Suelen tener uno o varios fundadores que a veces pues, son muy, muy expertos en determinadas cuestiones, pero a veces tienen carencias en otro tipo de temas, ¿no? Y luego tienen una alta flexibilidad organizativa, ¿vale? Trabajan con una serie de metodologías que luego veremos un poco más adelante y sobre todo tienen una menor aversión al riesgo y al cambio, ¿no? La forma de trabajar es la clave de las startups, como veíamos antes, ¿no? Cuando hablamos antes del Venture Builder, vemos cómo las startups trabajaban de tal manera que permitían a las empresas, pues poco a poco, avanzar hacia el éxito de un nuevo producto, un nuevo servicio, mejor que si se hacía a nivel de intraemprendimiento, ¿no? Pero claro, muchas startups fracasan, ¿no? Y si yo os dijera, oye, ¿y por qué fracasan las startups? Pues seguramente mucho me diríais, oye, pues la primera seguramente serían porque le faltan clientes, ¿no? Porque no consigue captar clientes. Es la primera motivo de fracaso en una startup, sin duda, ¿no? ¿Pero es el único motivo por el que una startup fracasan? Pues no siempre. A veces pueden fracasar por la carencia de procesos de estructura para crecer, ¿no? Parece una tontería, pero una startup puede llegar a morir de éxito. Es decir, una startup que tenga un producto que vendiendo, que empiece a comercializarlo de forma minoritaria a 10, 20 personas, el producto puede tener mucho éxito, gustar mucho. Pero de repente cuando le toca escalar,
y le toca crear pues, ese producto, ese servicio, prestarlo en vez de a 10 a 20 personas, a 1000, a 10.000 o a 100.000, que es lo que se llama escalabilidad, pues no son capaces, porque no son capaces de industrializar sus procesos, porque no son capaces de incorporar la tecnología necesaria y demás, ¿no? Más motivos, pues falta de flexibilidad ante cambios de mercado, problemas, lo que hablábamos de escalabilidad, inadecuada gestión operativa ante un volumen en el crecimiento, ausencia de capacidad de gestión en el equipo o incluso problemas financieros, ¿no? Problemas financieros. Y claro, esto es por lo que fracasa. Pero si queremos que una startup crezca, pues normalmente una startup, pues parece, aquí tenemos un ejemplo de Airbnb, ¿no? En el que vemos que no es tan fácil, ¿no? Que esto del fracaso pues se puede dar, ¿no? Airbnb desde que nació hasta que al final en 2014 alcanzó el éxito, pues fue pasando por muchos dimes y diretes y muchos cambios de su modelo de negocio, ¿no? Pero bueno, ¿y qué necesitan las startups, no? Pues fundamentalmente 4 o 5 cosas. Lo primero, financiación e inversiones. Suelen necesitar dinero para crecer. Por otra parte, necesitan clientes, captar muchos clientes, formación y mentoring en capacidades en las que no son expertos. Algunos beneficios en determinados servicios que no los tienen centralizados, ¿no? Porque como son empresas de pequeña estructura, hay cosas que las tienen que subcontratar fuera, ¿no? Sobre todo en más parte administrativas y demás. Y luego, temas de visibilidad, ¿no? Que les conozca la gente, que se les mencione, porque con eso también conseguirán captar mayor número de clientes, ¿no? Y para todo esto, si yo tengo en cuenta cuál es el ciclo de vida de una empresa, de una startup, perdón, lo tenéis ahí plasmado en la pantalla, tiene mucho que ver con cómo esa empresa se va financiando, ¿no? Digamos que si en el eje horizontal tenemos la evolución en el tiempo y en el eje vertical los ingresos, si veis en la línea roja, al principio, ¿qué pasa? Que la startup es todo coste. No ingresa nada porque todavía no empieza a vender su producto, porque su producto todavía se está introduciendo en el mercado y entonces tarda en llegar a la parte más de rentable, más de rentabilidad. Esto es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque aquí mueren muchas startups, porque se desesperan, porque les falta financiación, por lo que sea, ¿no? Aquí lo que tienen es una parte más de, ahora vemos un poco los enfoques a nivel de dónde pueden pedir financiación, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es lo que se llama el capital semilla. Y luego poco a poco ya van creciendo y van tomando una serie de fuentes de innovación, de financiación, perdón. Entonces, digamos, ¿qué 5 grandes etapas tiene una startup, ¿no? Son estos los grandes hitos. El pre-seed, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la definición y servicio del producto. La startup todavía no ha hecho nada más que definir su servicio o su producto y han analizado el impacto que puede tener en el mercado, ¿no? Luego el SIT ya, digamos que el negocio ha empezado a comenzar, ha empezado a vender a sus primeros clientes, está todavía en una fase medio beta, medio en crecimiento y demás, ¿no? Luego está la parte más early, ¿no? Que la startup ya está creciendo, ya está empezando a crecer a buenos ritmos, ya tiene muchos más clientes y demás. Y por último está la etapa growth, en la cual ya el crecimiento es totalmente industrializado el proceso y el crecimiento es mucho más escalable, mucho más rápido a niveles muy grandes. Y por último, en ocasiones se da que los socios de esa startup, que crearon en su día esa startup, pues deciden salir, deciden perder digamos, su posición dominante o su porcentaje en el capital social mayoritario y, y la venden a alguien, ¿no? A una serie de inversores, a un grupo empresarial, a quien sea, ¿no? Normalmente cuando en cada una de estas fases pues se va ligando un tipo de financiación, ¿no? En la fase pre-seed se lleva a cabo más lo que es el Friends and Family, los Business Angels. El Friends and Family es que te presten dinero tus amigos o tu familia, ¿no? Los préstamos bancarios o la financiación pública, ¿no? Pero siempre ahí tienes que avalar con tu patrimonio y alguna aceleradora, ¿no? Luego en la fase SID, que ya empieza a ver un poquito más el negocio, pues ahí ya empiezan a aparecer los Business Angels, el Venture Capital, especializados en los primeros estadios, o temas de crowdfunding, ¿no? Se pueden manejar rondas de financiación. Una ronda de financiación es cada vez que una startup acude al mercado financiero, ¿no? Entonces, acude, perdón, a recibir financiación. Entonces, a partir de ahí dice, oye, mi empresa, yo sí lo que vale, yo que sé, por ejemplo, 1.000.000 de euros y quiero financiarme con 100.000 euros, con lo cual por 100.000 euros tendré que dar el 10% de mi empresa, ¿no? Siempre das una parte de tu capital social.
Luego la fase early, lo que hace, trata ya financiaciones tipo venture capital, crowdfunding y rondas, lo que se llaman rondas de financiación serie A, que van de 1 a 5 millones, o serie B, que pueden ir de 6 a 10 millones. Estamos hablando de startups con un potencial relevante, ¿no? Y luego la fase growth, ya hablamos más de bancos de inversión, de sociedad de capital privado, de grandes fondos de venture capital o de rondas. Esto es un poco cómo se financia. Pero ¿cómo trabajan las startups? Y que lo mencionábamos antes, y con esto ya vamos medio concluyendo, ¿no? Las startups fundamentalmente, algunas cosas os sonarán, otras no, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Trabajan con una filosofía de Lean Startup, ¿no? Del concepto de test and learn, ¿no? Que lo ponemos por ahí abajo, de los pilotos, de probar, recoger feedback de los usuarios y en base a ese feedback aprender. Utilizan con metodologías de innovación, eso, Lean Startup, Design Thinking, para la ejecución de los proyectos utilizan lo que son las metodologías ágiles de proyectos, enfocan sus procesos no desde el punto de vista tradicional como de back office, sino viendo un poco cuál es el viaje cliente, es decir, viendo los procesos con los que prestan el servicio desde el punto de vista visión cliente, como si ellos fueran los clientes, ¿no? Representan sus negocios a través de gráficos del Business Canvas Model. Son conceptos que no sé si muchos de vosotros conoceréis, pero bueno, seguramente que en próximas webinars tendremos la oportunidad de profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Y luego el Customer Centric, ¿no? El Customer Centric, pues, ese poner al cliente en el centro de las decisiones, que cada vez más empresas se van orientando hacia esos comportamientos, ¿no? Y luego, por último, lo que es la capacidad de pivotar y adaptarse rápidamente a los cambios, ¿no? Las startups tienen una peculiaridad y es que como son tan flexibles, como son tan cortas de estructuras y tan flexibles a la hora de trabajar, pueden empezar a introducir su modelo de negocio en un mercado y si detectan en base al feedback de los usuarios, en base a lo que estén observando en el mercado y demás, que su modelo de negocio no funciona, son capaces de pivotar, es decir, de modificar algunas cosas de su negocio para girar un poco el posicionamiento de su producto y su servicio para que pueda mejorar el éxito, la tasa de penetración y para que aumente el potencial de su negocio, ¿no? Y bueno, ¿con qué trabajan? Pues con conceptos como el mínimo producto viable y demás, ¿no? Esto si queréis lo pasamos porque a lo mejor no tener vídeo. Esto es un poco lo que es la metodología de Lean Startup, ¿no? Lo que os decía. Al final, normalmente cuando es una startup lo que lanza es una fase inicial beta, ¿no? Construye un prototipo, un mínimo producto viable, una concepción mínima de su producto para que los usuarios se hagan una idea, puedan tocarlo, puedan manejarlo. Y en base a eso se lo enseñan, van midiendo un poco su feedback del usuario y en base a eso aprenden, van modificando sus productos y los vuelven otra vez a rehacer y es un proceso totalmente iterativo, ¿no? Esto es el concepto de Lean Startup, que es muy interesante, que yo os aconsejo que si tenéis oportunidad, pues podáis verlo en un momento dado. Hay un libro que se llama The Lean Startup, que es muy interesante y os lo recomiendo, ¿no? Y bueno, luego simplemente para que os hagáis una idea, os voy a poner cifras muy generales, en estos 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, cifras muy generales de cómo está, por ejemplo, en España, un caso real en España. Esto es un informe que se presenta siempre a año vencido, por eso todavía no está el del 2020, porque el del 2020 tendría que estar ahora a principios de 2022, todavía no está, ¿vale? Y que habla un poco del emprendimiento España en 2019. En España, por ejemplo, había 3.500 startups en 2019. Había un crecimiento del 3% con respecto a 2018 y del 7% con respecto a 2017. Hablamos de que había 4 puntos principales de actividad: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, fundamentalmente Madrid y Barcelona, ¿no? Hablamos que en España, para que os fijáis cómo han crecido este tema que hablábamos antes de las aceleradoras e incubadoras, estamos hablando de 149 aceleradoras y 99 incubadoras, que es un poco el mismo concepto, ¿eh? Las incubadoras son startups que son un poquito más jóvenes que las aceleradoras que cogen startups que suelen ser un poco más avanzadas, ¿no? Fijaos, inversores igual, ¿no? 366 grupos de inversión y 6.400 inversores privados, ¿no? También focalizándose en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y luego, para que os hagáis una idea, las principales rondas, lo que son, antes hablamos de las rondas de financiación, estas son rondas en la última etapa en la que hablábamos de growth, ¿no? En 2018, Let's Go, que era una empresa de venta de productos de segunda mano y demás, llegó a tener una financiación de 430 millones de euros. Cabify, que es pues como Uber, ¿no? No sé si en vuestros países, me suena que sí que está en alguno de vuestros países, 130 millones de euros, ¿no? Y en 2019, Globo, que es una empresa esta de delivery,
150 millones, y Job Talent, que es una empresa de recursos humanos, contratación y demás, 70 millones de euros, ¿no? Son cifras, como podéis ver, de etapa growth muy relevantes, ¿no? Y bueno, en Europa, para que por cultura general, que sepáis que los principales hubs o de innovación en Europa están en Londres, el primero, París, Berlín, segundo, tercero, y luego por aquí a la par están Estocolmo, Madrid, Barcelona, Ámsterdam y demás, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar hoy. Sobre todo focalizándome espero que hayáis entendido un poco lo que son los ecosistemas de innovación, cómo esos ecosistemas conforman el Open Innovation, cómo al final la compañía en su plan de innovación, en su estrategia de innovación, va identificando los retos, los vías hacia donde tiene que innovar y sobre todo va componiendo un equilibrio entre esas fuentes del Open Innovation y en las que nunca debe faltar el intraemprendimiento y la colaboración con el entorno emprendedor y con las startups, y en los que os he mencionado algunas de sus características, ¿no? Espero que hayan sido de interés estos temas, espero que os hayan quedado claros los conceptos, pero en cualquier caso tenemos yo creo que 10-12 minutos para preguntas y bueno, pues estaré encantado de iros contestando aquellas preguntas que podáis tener o aquellas dudas que os hayan podido quedar. Quedo estos 10 minutos a vuestra entera disposición. Gracias, Viviana, por tu comentario. Se agradece. Hola, Diana. Bien. Diana. Hola, Diana. ¿Cómo es el gobierno corporativo de una startup, ¿no? Normalmente el gobierno corporativo de una startup suele ser muy diverso, pero no suele haber mucho gobierno corporativo, a tu pregunta. Te respondo un poco de una forma súper clara y sencilla y directa, ¿no? Normalmente las startups cuando se forman, normalmente, como regla general, suelen estar compuestas por una, dos, tres personas que o bien son amigos, o bien son compañeros de tal, o bien son familia, o bien en un momento dado son socios que están acostumbrados a abrir determinadas startups, ¿no? Poco a poco este tema se va profesionalizando y ya más hacia un concepto más de venture builder y ya son auténticos empresarios, emprendedores los que van montando startups, ¿no? Pero por lo general la startup tradicional y la originaria, ¿vale? Lo que hace es, se juntan pues uno, dos, tres personas que normalmente intentan entre ellos compatibilizar donde tienen carencias, ¿no? Oye, si uno sabe mucho de gestión, pues coger a alguien que sepa de tecnología y demás, ¿no? Y a partir de ahí van creciendo. Y cuando más se va formando el gobierno corporativo es cuando van adquiriendo ya rondas de financiación. Ellos inicialmente tienen ese 100% del capital social, van incorporando a empleados, algún empleado según lo vayan requiriendo, ¿no? Y al principio tiene una estructura organizativa básica, no tienen departamentos de recursos humanos, de nada de eso, ¿vale? Porque son muy pequeñitas todavía. Y conforme van creciendo y van digamos, llegando a esas etapas de early growth que hablábamos antes, pues se van profesionalizando y van empezando a formarse una estructura organizativa al principio básica y luego un poquito más avanzada, ¿no? Precisamente cuando ya están en esa etapa growth y ya tiene una estructura más profesionalizada, más amplia y tal, ya dejan de llamarse startups, ¿no? Por ejemplo, Airbnb fue una startup y ya no se llama startup, ya es una empresa, ¿no? Pero es más o menos un poco cómo funcionan, ¿vale? No sé si te ha quedado claro, Diana. Vale. Hola, ¿cómo es el gobierno? Excelente, excelente presentación. Gracias a todos. Y, vale, Diana, ¿y cuando se logran las alianzas con entidades de crédito, por ejemplo, plataformas de cripto? ¿Y cuándo se logran las alianzas con entidades de crédito?
Por ejemplo, plataformas de criptomonedas y bancos. Vale, no tienen por qué ser plataformas. No sé muy bien a qué te refieres con las plataformas de criptomonedas. Lo que es los bancos entiendo que se está refiriendo a la financiación bancaria, ¿no? Las formas de financiación son un poco las que os he dicho antes, en función del estado de crecimiento de la startup, ¿no? Al principio, ¿qué pasa? Que cuando el proyecto es muy básico, digamos que tiene una financiación muy básica, que es pues, los amigos que le ayuden a financiarse, alguna aceleradora que les ayude a crecer dándoles un poco de capital, o bien lo que dices tú, la financiación bancaria. Pero esa financiación bancaria lo que tiene que tener es tú tienes que avalar con tu patrimonio. Luego ya cuando la startup va teniendo un valor, ya entran a juego, digamos, vías de financiación mucho más profesionalizadas, ¿no? Como pueden ser las empresas de capital riesgo, los business angels y otro tipo de vías de financiación, ¿vale? Si una startup inicia, John, si una startup inicia, se supone que ya se analiza el mercado, por lo tanto, cómo ser flexible a cambios del mercado. No, efectivamente, analiza el mercado. Imagínate, las startups normalmente utilizan metodologías como la que os he dicho, Design Thinking, que analizan el mercado, los clientes, sus necesidades y salen con un modelo. Pero lo bueno en las startups es que tienen precisamente esa flexibilidad. No te digo imagínate que salgo con un posicionamiento y lo cambio radicalmente, pero ellos al principio cuando lanzan fases iniciales, o sea, ellos no esperan a tener, por ejemplo, una aplicación, no esperan a tener la mejor aplicación del mundo, sino que lanzan lo que se llama una fase beta, es decir, una fase básica de su aplicación. Y en base a esa fase básica, en base a esa básica, van recogiendo feedback del usuario, ¿no? Como hablábamos en tema del Lean Startup y tal. Van recogiendo feedback, ¿no? Y en base a ese feedback que reciben de los usuarios, del mercado, de cómo evolucionan las primeras cifras y tal, lo van capturando, lo van procesando y van aprendiendo. Y ese feedback, ese aprendizaje que les puede llevar, a, oye, tengo que mejorar mi aplicación en, no sé, en esto o en lo otro, tengo que evolucionarlo a esto otro, o a lo mejor el enfoque exacto que tenía en el mercado, tengo que orientarlo un poco más. Imagínate, oye, estaba posicionando mi aplicación más en un segmento concreto de clientes y a lo mejor estoy viendo que tiene más éxito en otro, entonces la comunicación a nivel de marketing online la tengo que hacer más hacia ese modelo, ¿no? O a lo mejor hay determinadas funcionalidades que la termino de perfilar para modificarla. Evidentemente no es modificar radicalmente tu modelo de negocio, porque si no sería otra startup, pero sí esas adaptaciones que yo voy haciendo. John, espero que te haya quedado claro, John. Se recomienda antes de comenzar una startup pagar por estudios de mercado y se recomienda empezar testeando. Es un poco lo que te decía ahora, ¿no? Al final ellos utilizan metodologías como Design Thinking. Ellos, dentro de esa metodología, ellos están haciendo estudios de mercado, hablan con clientes y demás. O sea, dentro intrínsecamente, cuando ellos lanzan su modelo de negocio, ya han hecho ese estudio de mercado, ya han hablado con los clientes, ya han usado esa metodología, ¿no? Y luego la parte de asesoría jurídica y demás es muy importante para el pacto de socios. Antes que nos preguntaba Diana por el gobierno corporativo, que se me ha olvidado comentároslo, normalmente cuando los socios, los 2 o 3 socios montan la startup, lo que definen es un tema de pacto de socios, que es, digamos, un documento legal que normalmente suele ser amparado por alguna asesoría jurídica que ayuda a regir cómo va a funcionar esa startup, sobre todo a la hora de, oye, a quién vamos a dejar entrar en el capital social, cómo se van a tomar las decisiones y demás, ¿no? Porque al principio, ¿qué pasa? Que cuando montan la startup todos son muy amigos, pero cuando evoluciona esta startup, a veces puede producirse discrepancias que es mejor tenerlo todo atado y registrado, ¿vale? John, ¿cuál es el tiempo estimado, el tiempo estimado para que una startup deje de serlo y se convierta en una empresa consolidada? Pues muy buena pregunta, depende. Depende de si su modelo tiene éxito rápido. O sea, hay startups que en 2 años a lo mejor han tenido éxito, su negocio ha crecido de forma... O sea, al final, no es tanto tiempo. Yo veo todavía empresas que tienen 6 años de antigüedad y se siguen llamando startups. No sé, a lo mejor ya... Pero más que de tiempo es de su negocio. Antes hablábamos de las fases, es cuando tú consigues que tu negocio sea repetitivo, escalable, digamos, esté creciendo a velocidad de crucero, a grandes ritmos, entonces ya deja de tener el nombre de startup. Ya empiezas a crear una estructura más organizativa, ¿no? El modelo startup es más para pequeñas empresas, cuando todavía
estás intentando introducir tu modelo de negocio en el mercado y demás, ¿no? No es tanto de tiempo, que también normalmente suele ser directamente proporcional, pero es más en ese sentido, ¿no? ¿Existe un tiempo de ciclo de vida de una startup? Digo, algún punto de evaluar si sigue el impulso debe revaluar la idea. Esto es un poco lo que hemos contestado, Víctor, con las dos preguntas anteriores, ¿no? En cuanto al tiempo, es lo que acabo de contestar John, y en cuanto a si existe algún punto para evaluarlo, esto es aplicar Lean Startup, es estar todo el día, o sea, una startup debe estar en continuo aprendizaje y en continua modificación y mejora de su producto o servicio. Es lo que potencia mucho la filosofía de las startups, ¿no? Es decir, que al final tú, aunque lances el mercado, aunque estés seguro que es lo mejor del mundo, siempre tienes que estar pendiente de captar el feedback del usuario para poder mejorarlo, ¿no? Y muchas gracias. ¿Hay startups que son independientes de la organización? Sí, una startup en principio, José, es independiente de la organización siempre. Una startup es una entidad independiente, no está dentro de ninguna gran corporación. Lo que hemos visto era la estrategia que tenían las grandes corporaciones de, a través del Venture Builder, formar startups que fueran propiedad. Otra cosa es que muchas veces, a través de esos Venture Builders, se crean startups que son una parte, un capital social, una parte mayoritaria, son de alguna gran corporación. Pero digamos que la startup crece y se desarrolla en un entorno de startups, ¿no? Vale, acá muy pequeñas que eso depende de los usuarios de. ¿Cómo es la supervisión de las startups? ¿Hay algún organismo que vigile o supervise? No, como te decía antes, Diana, es una startup al final no deja de ser una empresa que se rige por los mismos sistemas que se tenga que regir una empresa que trabaja en su sector. Si, por ejemplo, yo que sé, monto una empresa que se dedique a una parte de inversión, pues tendrá que regirse por el supervisor financiero del país. Si hago una en el sector asegurado, te cuarto de lo mismo. Es decir, deberá regirse por los mismos criterios que una pequeña empresa, una mediana empresa normal de su sector, ni más ni menos. Es decir, no hay una regulación expresa para startups. Es la misma regulación que para cualquier tipo de empresa. Vale, y yo creo que contesta a todas, que no me dejo ninguna, además súper puntuales, porque creo que es la hora en punto ahora mismo. Pues nada, aprovechar de nuevo para daros las gracias. Ha sido un placer estar con vosotros en esta webinar y así, vamos, me ha encantado vuestras preguntas, me parecen muy interesantes y muy bien tiradas todas. Y espero que, bueno, que pueda tener dentro de poco otro contacto con vosotros para seguiros hablando de temas de innovación, de transformación digital y demás que creo que son muy interesantes hoy en día y que por lo que veo aquí os suscitan también a vosotros mucho interés. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Hasta luego.